Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. El día de hoy quiero contar la historia, quiero contar las obras que Dios ha hecho en mi vida. Así que quiero empezar, eh, primero que nada, agradecerte por tomarte el tiempo de ver este video. Y quiero empezar mostrándote un texto bíblico que se encuentra en el libro de Daniel 4, 2 y 3. Vamos a leer este versículo, mira lo que dice. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Sabes que yo desde pequeño, mi mamá me llevó a la iglesia? Recuerdo que a veces me llevaba y a veces no. No éramos tan constantes en la iglesia, pero conocí a Dios desde pequeño. Sin embargo, en la adolescencia, las malas amistades se encargaron de conducirme por caminos no buenos. Triste, lamentablemente, me vi involucrado en las drogas en la secundaria. Cuando yo estaba en la secundaria, me la corría mucho porque me juntaba con algunos amigos que les gustaba salirse de las clases. Era un muchacho muy estudioso, con muy buenas calificaciones. Sin embargo, tristemente frustré, por así decirlo, mi futuro académico. Juntándome con esos compañeros amigos míos, quizás necesitaba, no sé, un poco de aceptación, quizás me sentía bien con ellos. Pero el fin y al cabo es que desperdicié una parte de mi futuro y me vi involucrado en las drogas porque ellos se consumían drogas. Entonces poco a poco me fui sumergiendo en ese mundo. No tardó mucho hasta que me vi también inmerso en lo que es en el mundo de las pandillas, del vandalismo, de las riñas callejeras. Estuve como 3 años prácticamente sumergido en ese mundo de drogas, en ese mundo de violencia, en ese mundo de las pandillas. Era un mundo de mucha violencia, asaltos. Gracias a Dios nunca participé en ningún asesinato, pero sí en robos, sí en asaltos. Y pues de ese mundo fue de donde Dios me sacó. Yo era un adicto al, a la inhalación de resistol. Triste y lamentablemente, pues allí estuve algún tiempo. Y saben, quiero contarles cómo Dios me sacó de allí. Lo que Dios hizo conmigo para sacarme de allí. Fueron cosas maravillosas, fueron cosas grandiosas, como Dios me mostró, se me manifestó de alguna manera. Y quiero contarte la historia por donde comienza, por el principio, el encuentro, la primera vez que tuve ese encuentro. Mira, te voy a mostrar una imagen que tengo aquí en la presentación. Esta imagen. Lo que puedes ver aquí es una casa digamos, semiconstruida. A estos lugares nosotros le llamábamos tapias. Eran los lugares donde acostumbrábamos a juntarnos, a reunirnos para drogarnos. Entonces, mis amigos y yo normalmente nos reuníamos en lugares como ese. Muchas veces ellos se retiraban temprano y yo era de los que me quedaban hasta más tarde, hasta más noche. A veces amanecía allí en esos lugares consumiendo drogas, drogándome. Y una de esas noches solitarias, cuando ya todos se habían ido y yo me había quedado solo, recuerdo que yo estaba en esa casa semiconstruida, estaba yo en la parte del baño. Era un lugar pequeño y en ese lugar era donde yo acostumbraba a drogarme. Ya cuando todos se habían ido y yo estaba solo, en una de esas ocasiones
mientras yo estaba sentado así frente a una pared, recuerdo que de repente me pareció que una persona vestida de blanco se paró junto a la puerta donde yo estaba. Me pareció que era un anciano que traía un bastón en su mano, como si fuera un viejito. Entonces yo volteé y no vi nada. Y entonces no sé por qué en mí, dentro de mi loquera, dentro de mi alucinación, yo dije, ¿ese pudo haber sido Dios? Se me ocurrió pensar dentro de mí. Y luego yo dije, si ese era Dios, eso significa que todavía sigue allí, solamente tenemos que tener fe. No sé por qué yo andaba pensando esas cosas y justamente en ese momento. Así que mi mente siguió andando y justamente en ese momento empecé a escuchar un ruido. Era un golpe en la pared, como si alguien estuviera golpeando la pared. Se escuchaba más o menos así. Y yo recuerdo que me dio curiosidad por saber de dónde venía ese ruido, porque en la casa estaba yo solo, eran como las 4 de la mañana, 3 o 4 de la mañana, no había nadie. Entonces salí a dar la vuelta y el ruido seguía escuchándose. Y yo empecé a buscar en los alrededores porque quería saber quién estaba golpeando. Y curiosamente no encontré a nadie. Entonces yo volví a sentarme en el mismo lugar donde estaba, en la parte del baño, frente a la misma pared. Y seguía yo escuchando ese ruido, como cuando alguien toca una puerta. Entonces, algo mientras estaba pensando en ese sonido, un recuerdo llegó a mi mente, un recuerdo de la infancia. En ese recuerdo de la infancia, yo recuerdo que en una ocasión entré al cuarto, a la recámara donde mis papás dormían, y justamente allí en medio de la cama estaba un pequeño librito con un señor que estaba tocando una puerta. Y cuando yo miré a esa imagen, miré esa fotografía de un señor tocando una puerta en la portada del libro. Tomé el librito y salí corriendo con mi mamá que estaba en la cocina a preguntarle y a decirle, mamá, yo tenía como unos 3 años creo, 3 o 4, unos 3 años, 3 o 4 años. Y le pregunté, mamá, ¿quién es ese señor que está allí? Y le enseñé el librito tocando esa puerta. Y mi mamá me dijo, mira hijo, ese señor que ves allí tocando esa puerta es el Señor Jesús. Y así está siempre tocando la puerta de nuestros corazones. Solamente tenemos que abrirle. En ese momento que mi mamá me dijo esas palabras, a mí se me hizo raro. Porque yo iba a la iglesia, según yo oraba. Según yo, pues era cristiano. En mi infancia aún, yo creía que ya conocía a Dios. Entonces se me pareció que las palabras de mi madre estaban de más, que quizás eran para otra persona, pero no para mí. Entonces, estamos hablando que para ese momento que yo me estaba drogando allí en ese lugar, yo ya tenía 17 años, prácticamente habían pasado, no sé, unos 14 años o unos 12 años. Y ese recuerdo llegó a mi mente, no sé por qué, no sé cómo. Y me acordé de esas palabras que mi madre me había dicho, que Jesús estaba allí siempre tocando la puerta de nuestro corazón, pero que necesitábamos abrirle. Curiosamente, en ese momento, entró en mí una necesidad de cambiar, de ser diferente, de dejar la vida que yo llevaba. Y pasó ante mis ojos o ante mi mente las escenas de las cosas que yo había hecho, los asaltos que había cometido, la violencia, la agresión. Entonces surgió en mi corazón un deseo y un anhelo de cambiar, de salir de allí. Yo en ese momento era la lacra de la sociedad, era lo más bajo de la sociedad,
era un asaltante, era un delincuente, era un malviviente. Y obviamente que la gente rechaza a ese tipo de personas. Y yo sentía ese rechazo por parte de la sociedad. Y en mi corazón nació el deseo de ser diferente, de cambiar. Pero esas aspiraciones de repente se vieron frustradas cuando recordé todas las veces que yo había intentado salir, que yo había intentado dejar las drogas, que yo había intentado cambiar y no había podido, porque lo había intentado muchas veces. A veces me proponía no drogarme por unos 3 días y al cuarto día ya estaba recayendo nuevamente. Entonces, una parte de mí quería salir de allí, pero era esclavo, triste y lamentablemente era un vil esclavo del vicio, de las drogas, de la adicción, y no podía hacerlo. Entonces, con esos recuerdos y esos pensamientos en mi mente, de pronto me acordé que cuando yo era pequeño y mi mamá me llevaba a la iglesia, me habían contado historias de los milagros que había hecho Jesús. Recuerdo que habían dicho que había calmado una tormenta, una tempestad, que había resucitado muertos, que había levantado paralíticos, que había sanado cojos, que a ciegos había hecho ver y que a sordos los había hecho escuchar. Entonces en ese momento algo dentro de mí, como si una pequeña llama de esperanza se encendiera, yo dije, si yo salgo de aquí, tiene que ser un milagro. Tiene que ser un milagro y yo lo sabía bien porque ya lo había intentado muchas veces y mis esfuerzos habían fracasado. Por lo tanto, solamente quedaba esa posibilidad, la posibilidad de un milagro. En eso yo estaba pensando, en la posibilidad de un milagro, cuando de pronto escuché una voz en mi cabeza que me dijo, déjame entrar. Aquí, en mi mente, déjame entrar. A mí se me hizo extraña, se me hicieron extrañas esas palabras porque la voz estaba dentro de mi cabeza. Entonces yo me pregunté, ¿cómo lo voy a dejar entrar si ya está dentro? Obviamente yo no sabía lo que esas palabras significaban, así que lo único que se me ocurrió es expresarlo en voz alta, en voz abierta y decir, porque de alguna manera una parte de mí, algo en mí, reconoció esa voz. Era como si yo supiera que era Dios quien me había hablado. Entonces, yo dije, está bien, entra y cambia mi vida. Y sabes, estuve a punto de cometer un error. Estuve a punto de prometerle a Dios. Bueno, en mi caso creo que iba a ser un error. En el caso de otras personas probablemente no. Estuve a punto de prometerle a Dios, si tú cambias mi vida, yo te prometo que te sirvo. Pero me acordé de todas las veces y todas las ocasiones en que yo le había prometido a Dios. En mi infancia yo le había pedido a Dios muchas cosas. En una ocasión recuerdo que había una maestra que me odiaba bastante en la escuela. No me quería porque yo también era muy travieso. Y yo recuerdo que en una ocasión le pedí al Señor Jesús que me ayudara para que esa maestra ya no me odiara tanto. Y yo le prometí algo a cambio. Entonces, unos meses después la maestra me empezó a agarrar cariño, me empezó a querer muchísimo, muchísimo. Durante toda la primaria esa maestra me quiso muchísimo y yo nunca le cumplí a Jesús lo que le había prometido. Entonces, cuando yo recordé todas esas promesas incumplidas, ya no le prometí nada. Le dije simplemente, me quedé con las ganas de prometerle, pero ya no le prometí nada porque sabía que probablemente no lo iba a cumplir. Así que le dije, solamente entra y cambia mi vida. En ese momento, cuando yo expresé esas palabras, sentí algo bonito en mi corazón. Sentí algo especial. No sé si me lo imaginé, no sé si aluciné o qué pasó, pero en mi mente yo miré como si una persona vestida de blanco
se abalanzara sobre mí. Era como si trajera algo rojo amarrado en la cintura. Así me pareció. Sentí como que si se vino sobre mí, a tal punto de que yo inclusive hasta me agaché, porque pensé que se me vino así sobre mí. En fin, sentí algo bonito, algo especial. Se salieron algunas lágrimas de mis ojos. Pero de pronto ese sentimiento desapareció. Ese sentimiento bonito, esa sensación agradable, ese momento de emoción se terminó. Y cuando el sentimiento bonito se terminó, yo dije, no es cierto. Dios no existe. Yo creo que yo nunca voy a cambiar. Porque para mí era algo imposible salir del mundo donde yo estaba y poder convertirme en una persona aceptada por la sociedad, una persona de bien. Para mí era un sueño demasiado alto, demasiado grande. Así que, así pasó. Pasaron no sé cuántos meses, quizás 3 meses, quizás 4 meses. Un día estaba en mi casa, tenía un hermano que iba a la iglesia. Él escuchaba música cristiana y él estaba escuchando el testimonio de un drogadicto que había dejado las drogas. Cuando yo escuché ese testimonio de ese drogadicto que había dejado las drogas, me miré a mí mismo. Yo estaba acostado en mi cuarto y me di cuenta en ese momento que ya no me drogaba, ya no fumaba, ya no tomaba, ya no me juntaba con la pandilla, con la banda, con los asaltantes con los que solía juntarme. Y entonces yo me pregunté y me dije a mí mismo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se produjo este cambio? Que no me di cuenta. Claro que recuerdo algunas escenas, por ejemplo, lo difícil que fue dejar de fumar. Recuerdo que el último cigarro que fumé, me costó mucho trabajo tirarlo. Estaba yo trabajando en la hora del descanso, estaba fumándome un cigarro y yo recuerdo que dentro de mí habían ganas de dejar de fumar, de cambiar. Algo inspiraba o motivaba eso. Y yo recuerdo que con mucho esfuerzo tiré el cigarro. Y mientras tiré el cigarro, me quedé viendo el cigarro tirado en el suelo. Y yo estaba pensando, lo recojo, no lo recojo, lo recojo, no lo recojo. Y luchando dentro de mí por recogerlo. De repente sonó el timbre que indicaba que el descanso había terminado. Entonces me paré, aplasté el cigarro con mi pie y entré a mi trabajo. Y ese fue el último cigarro que yo me fumé. O sea, recuerdo esas escenas de luchas internas con los vicios, pero en ese momento no era consciente de lo que estaba pasando dentro de mí, del cambio que se estaba produciendo. Yo miré ya el cambio completo cuando estaba allí escuchando ese testimonio que estaba escuchando mi hermano. Y yo dije, ¿a qué se debe este cambio? ¿Cómo es posible? Me cuestioné. Y en ese momento, mientras yo me estaba preguntando cómo había pasado eso, así como de rayo o como un relámpago, así como algo que te insertan en el cerebro, me llegó el recuerdo de aquel encuentro que yo había tenido aquella noche en la soledad. Recordé lo que había pasado, lo bonito que yo había sentido, lo que yo había pedido, y recordé también que después de que pasó ese sentimiento bonito, yo dije, no es cierto, Dios no existe, yo no voy a poder cambiar. Y cuando ya me vi cambiado, cuando me di cuenta que ya había sucedido lo que yo había dicho que no iba a suceder, ya no me quedaron argumentos para decir que Dios no existe. Así que mi mamá acostumbraba cada sábado a ir a la iglesia. Y yo recuerdo que me había invitado a ir a la iglesia varias veces y yo le había dicho que no.
Pero esa semana había pasado ese incidente donde de alguna manera yo fui consciente de lo que Dios había hecho conmigo, cómo había trabajado sin yo darme cuenta. Durante ese tiempo nos habíamos cambiado de casa porque el lugar de donde yo vivía, justamente allí enfrente de donde yo vivía, estaba el señor que vendía las drogas. Entonces eso hacía un poco más difícil todavía. Mi papá había conseguido, bueno, la persona que me educó, que me crió, había conseguido un terreno en las afueras de la ciudad y nos habíamos ido a vivir allá, y eso también había ayudado y había contribuido para que me distanciara de esos amigos que estaban allí en el barrio, en la colonia. Y de alguna manera Dios obró de tal manera que me apartó de esas influencias y me apartó del vicio que estaba cerca, y finalmente hizo el cambio, lo que yo pensé que era imposible hacer. Ese sábado, mientras mamá se estaba listando para ir a la iglesia, yo estaba esperando que me invitara una vez más. Gracias a Dios mi mamá me invitó. Busqué el mejor pantalón que yo tenía y decidí ir con ella a la iglesia. Decidí ir porque me di cuenta que lo que yo pensando que Dios no existía, y finalmente me había dado cuenta que sí existía porque me había cambiado. Entonces ese fue el primer, por así decirlo, el primer milagro que vi yo, fue en mi propia persona. Y es curioso porque no tuve fe para creer que lo podía hacer, sino todo lo contrario, dudé de que realmente podía hacerlo, y aún así lo hizo. Y ese no fue el único milagro. Te voy a contar algunos milagros más que Dios hizo conmigo. Recuerdo que ya en ese tiempo, cuando ya empezaba a ir a la iglesia como visita, todavía iba a los bailes con mis amigos. Recuerdo que fui al último baile donde yo fui. Recuerdo que todos los compañeros del barrio fueron y yo también fui, y no traía dinero para entrar, así que mis amigos se juntaron y empezaron a pedir cooperación para que yo pudiera entrar, y finalmente entré. Recuerdo que antes de salir le había dicho a mi mamá y le había preguntado por primera vez a qué horas quieres que regrese. Yo no era de las personas que preguntaba a qué horas iba a regresar, no era de las personas ni siquiera que pedía permiso, si acaso quizás avisaba, pero mi vida era la calle. A veces dormía fuera de la casa y mi mamá no sabía dónde yo iba a estar. A veces me iba a encontrar en la cárcel, en la preventiva, y de allá me sacaba. Varias veces lo hizo. Mi mamá luchando por sacarme de las drogas. Incluso me llevó hasta una institución donde trataban a esas personas adictas a las drogas, y lo único que hice pues fue conocer a otras personas que estaban igual como yo, tratando de salir, que sus papás los habían llegado, y pues hice más amigos drogadictos allí. Entonces de allí, en ese baile, recuerdo que yo le había preguntado a mamá, ¿a qué hora quieres que regrese a la casa? Y mi mamá me dijo a las 11. Entonces yo entré al baile como a las 10 prácticamente, faltaba poco tiempo para las 11. Estuve allí con mis amigos, estuve disfrutando con mis camaradas. Yo era muy miedoso, muy tímido para invitar a bailar a las chicas. Y yo recuerdo que en esa ocasión había una muchachita por allí que estaba muy bonita, y por primera vez tuve valor para invitarla a bailar. Así que la invité a bailar, anduvimos bailando, estaba todo muy bien, me sentía yo muy cómodo, la chica estaba contenta, pero llegaron las 11. Así que yo me despedí de ella. Me preguntó que por qué, todavía era temprano. Le dije que tenía que irme porque le había dicho a mi mamá que iba a llegar temprano.
Después me despedí de mis amigos, me dijeron lo mismo, pero es temprano. Pero no sé por qué, una parte de mí quería obedecer a mi madre por primera vez en mucho tiempo. Salí del lugar y me fui caminando hacia mi casa. Digamos que eran unos 3 kilómetros de distancia, podríamos decir. Sí, más o menos unos 3 kilómetros del lugar donde estaba el baile hasta mi casa. Iba yo caminando y de pronto yo iba pasando enfrente de un hospital. Y mientras yo iba pasando por esa parte, transitando por esa parte del camino rumbo a mi casa, empezaron a caer fuertes gotas de agua, fuertes gotas de agua. Era una tormenta enorme la que se venía. Empezó a soplar el viento fuerte, empezaron a tronar los relámpagos fuerte, empezó a caer fuertes gotas de agua. O sea, era un aguacerazo lo que se avecinaba, pero aguacerazo fuerte. Por los truenos, por la intensidad con la que venían cayendo las gotas, por la intensidad del aire, se veía que era algo grande lo que se venía. Entonces yo alcé los ojos al cielo. Te recuerdo que para este tiempo yo ya estaba empezando a asistir como visita a la iglesia. Alcé los ojos al cielo y le dije a Dios, le dije así: Señor, si yo te pidiera que detuvieras la lluvia para que yo llegara con bien a la casa, ¿tú la detendrías? Así le pregunté. Y justamente terminé de hacer la pregunta. El aire intenso dejó de soplar, las fuertes gotas dejaron de caer y los truenos y relámpagos dejaron de sonar en ese momento. Y yo seguí caminando como preguntándome, ¿qué pasó? ¿Me escuchó? ¿Quitó la lluvia? Iba yo caminando como preguntándome, todavía como procesando lo que había pasado, porque nunca me había tocado experimentar algo así. Analizándolo. Y luego yo dije dentro de mí, en mi razonamiento lógico, yo dije, pero eso es fácil, dije yo. Yo me imaginé a un hombre como si un hombre estuviera regando su jardín. Entonces yo me imaginé a Dios regando con una manguera la tierra, ¿no? Así como cuando uno riega el jardín con una llave, le abre la llave y con la manguera se pone a regar el jardín. Entonces yo me imaginé a Dios con su manguera echando agua en la tierra, y lo único que tiene que hacer para que deje de llover pues es cerrarle a la llave y ya. Entonces yo dije, eso es fácil. Pues nada más le cerró la llave y ya. Sencillo, facilito. Entonces seguí caminando y yo dije, pero seguramente lo que Dios no puede hacer es que llueva solamente en una sola casa. Yo creo que eso no lo podría Dios hacer. Que llueva en una casa, eso no. Pues yo había visto lluvias, se mojan grandes partes de la tierra, pero que llueva en una casa, yo dije, eso no creo que Dios lo pueda hacer. Llegué a mi casa y durante toda esa noche, después de que yo llegué a la casa, cayó un aguacerazo enorme, fuerte. Y recuerdo que de repente me despertaba y escuchaba la lluvia cayendo, golpeando sobre la lámina. Me volví a dormir. Un rato después me volví a despertar. Seguí escuchando la lluvia cayendo fuerte. Al otro día, recuerdo que yo estaba un sol intenso, un sol fuerte. El cielo estaba completamente despejado. Estaba con mis hermanos, mis tres hermanos, dos hermanos y una hermana. Y estaba con mi mamá en la parte de afuera platicando. No me acuerdo exactamente de qué estábamos platicando. Y de repente, a mediodía, con el cielo completamente despejado, empezó a soplar un viento fuerte. En aquel lugar donde yo vivía, la calle no estaba pavimentada, no tenía asfalto. Entonces había mucho polvo.
y este viento empezó a soplar y empezó a levantar mucho polvo y mucha basura que estaba tirada así en la calle y la levantaba. Entonces se venía algo fuerte, era un viento fuerte y yo sentí algo raro en el ambiente, sentí como una presencia extraña, una presencia fuerte en el aire, en el ambiente, mientras soplaba eso. Entonces yo me paré en una bardita que estaba así a la orilla del terreno de mi papá. Y me quedé allí parado. Y me miré hacia allá de donde sale el sol. Miré que se empezó a formar una nube. Y el aire empezó a traer la nube hacia donde yo estaba. Y se empezó a venir la nube y se empezó a poner negra esa nube. Y se acercó y cuando ya estuvo la nube, o sea, vamos que el cielo estaba despejado. Cuando la nube estuvo encima de mi casa, empezaron a caer unas fuertes gotas de agua. Entonces mi mamá, mis hermanos se metieron adentro corriendo, pero yo me quedé allí porque sentía algo extraño. La nube se puso sobre la casa y empezó a caer agua. Y yo me quedé ahí afuera viendo eso. Viendo cómo esa nube se había formado y cómo había llegado encima de la casa y empezó a llover. Y la nube avanzó. Iba cruzando ya mi casa e iba en otra dirección, hacia el otro extremo. Y hacia aquel extremo se encontraba una colonia que se llama Valle Verde. Entonces yo dije, así como llovió aquí, ahorita va a llover en Valle Verde, porque la nube iba para allá. Curiosamente, nada más cruzó mi casa y dejó de llover. O sea, la nube empezó a desvanecerse, el viento dejó de soplar y ya no llegó a la colonia de Valle Verde que estaba ahí cerquita, no estaba muy lejos. Y yo me quedé pensando, ¿qué pasó? Otra vez el cielo volvió a quedar despejado, sin nubes, azul, azul. Yo dije, se formó, vino, llovió y se desapareció. Y entonces yo dije, pero ¿qué cosa es esto? O sea, me preguntaba yo qué significaba o qué era. Y de repente me acordé, otra vez así como si algo me metiera como un relámpago en la cabeza, el recuerdo de que la noche anterior yo había dicho que Dios no podía hacer llover sobre una sola casa. Así que se dan cuenta, se pueden imaginar la impresión que se me quedó cuando prácticamente Dios me estaba diciendo sí puedo hacerlo. Esa fue otra cosa, ¿no? Otra de las milagros y las maravillas que Dios hizo, y yo creo que de esa manera Dios me fue mostrando una y otra vez que Él sí existe. Pasó otra cosa muy curiosa, muy difícil también de procesar. De hecho, durante mucho tiempo eso lo conté una vez, pero como no me creyeron y me tomaron al loco, ya no lo volví a contar y durante mucho tiempo no lo conté. En esta ocasión, recuerdo que yo iba manejando en una bicicleta porque una hermana de la iglesia, ya recuerden que ya para ese tiempo yo ya iba a la iglesia, una hermanita de la iglesia, amiga mía, iba a cumplir años, Lida Ramos. Entonces yo iba a su cumpleaños. Recuerdo que mientras iba rumbo a su casa, que sí estaba a varios kilómetros, digamos unos 5 kilómetros de distancia, de repente la llanta de la bicicleta se ponchó. La llanta de la bicicleta se ponchó y no vi yo el agujero que se hizo en la llanta, no lo vi, pero cuando yo iba manejando escuché el ruido psh, y de repente ya se puso, o sea, como se pone la llanta cuando está ponchada, ¿no? Que ya no avanza. Entonces yo dije, no, ni modo, se ponchó a medio camino casi. Y entonces de allí para allá, el resto del camino, yo me fui empujando la bicicleta hasta que llegué a casa de la hermana de la iglesia, a la casa de Lida. Llegué y pues se hizo la fiesta, allí comimos y todo, pasamos bien. El novio de una de sus hermanas tenía un carrito y me dio un ride para ayudarme a regresar a mi casa. Metimos la bicicleta en la cajuela
y me llevó a la casa. Pero yo recuerdo que cuando yo iba empujando la bicicleta para llegar a la casa de mi amiga, yo le iba diciendo a Dios, ¿será que tú puedes parchar una llanta de bicicleta? ¿Será que Dios puede? O sea, para mí era, ya me había mostrado que podía cambiar la vida de una persona porque me había cambiado a mí. Ya me había mostrado que podía hacer llover sobre una sola casa, porque yo lo había visto y había hecho llover sobre mi casa. Y yo me seguía preguntando, ¿será que puede parchar? Obviamente que yo sé parchar, porque la persona que me crió tenía bicicleta y nos enseñó a parchar. Entonces yo sabía parchar una llanta de bicicleta. Pero yo me preguntaba, ¿será que Dios pueda parchar una llanta de bicicleta? Una parte dentro de mí todavía seguía colocándole límites al poder divino. Entonces, todavía seguía creyendo que probablemente había cosas que Dios no podía hacer. Entonces, mientras yo iba empujando esa bicicleta y camino hacia aquel cumpleaños, yo le dije a Dios, Señor, me gustaría que parcharas la bicicleta. Me gustaría saber si puedes hacerlo. Y se lo pedí con todo el corazón, porque realmente yo quería ver si realmente podía parchar una llanta de bicicleta. O sea, era algo que yo nunca me imaginé. O sea, ya me había mostrado otras cosas, pero también quería yo que me mostrara eso. Recuerdo que cuando llegué a mi casa, al otro día temprano, yo tenía que ir al club de guías a las 7 de la mañana. Entonces yo me levanté a las 6, un poquito más temprano, porque tenía que parchar la bicicleta. Así que me levanté, saqué la llanta de la bicicleta, saqué la cámara de la bicicleta. Y algo que tienes que hacer antes de parchar una llanta de bicicleta, pues es que tienes que inflar la cámara para ver dónde está el agujero. Entonces le empecé a echar aire con la pompa. Se infló la cámara. Y lo que yo esperaba era que se saliera el aire por alguna parte, porque el agujero había sido grande, porque se había escuchado cuando la cámara se desinfló, cuando la llanta se desinfló, cuando se ponchó. Y curiosamente la llanta no se desinfló, o sea, la cámara no se desinfló. Se me hizo raro. Entonces, lo que tienes que hacer después es meterla en agua. La metes en agua y le vas dando vuelta para ver dónde salen las burbujitas. Y donde salen las burbujitas, pues ahí está el agujero. Y me di cuenta que no salían las burbujitas por ningún lado. Entonces dije yo, todavía tenía eso porque yo sabía lo que le había pedido. ¿Será que la parchó? Entonces yo dije, no, probablemente el aire se pudo haber salido por el pivote. Pero yo digo, si se hubiera salido el aire por el pivote estuviera dañado. Y el pivote estaba bien porque estaba reteniendo el aire adentro. Entonces yo desperté a mi papá, que considero a mi papá, porque fue el que me crió. Lo desperté y le pregunté, oye, pa, ¿tú parchaste la bici? Se estaba levantando apenas y me dijo, no. ¿Por qué? ¿Se te ponchó? Le digo, sí, se me ponchó, pero no le encuentro el hueco. Dije, no, pues quién sabe. Entonces yo con esa en mi mente, con esa curiosidad, yo dije, ¿parchó la llanta? ¿O qué pasó? Porque yo recuerdo que se salió el aire. Yo recuerdo que me llevé empujando casi 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio la bicicleta. Llegué todo cansado al cumpleaños. Y yo dije, la parchó, no hay otra explicación. Tuvo que haber sido que la parchó. Porque ¿qué otra explicación hay? No hay otra forma. Entonces yo llegué al club de guías y ese día me tocaba a mí dar la reflexión. Y yo recuerdo que dentro de la reflexión conté la experiencia de lo que Dios había hecho. Entonces un hermano que se llama Misael, no me acuerdo sus apellidos ahorita, me dijo, no, Sabás,
Eso no. Dios sí hace cosas. O sea, sí puede hacer milagros y todo, pero parchar una bicicleta, eso no. Y la verdad que a mí también me costaba trabajo creerlo, porque durante mucho tiempo a mí mismo me costó trabajo asimilar que algo como eso hubiera pasado. Pero sabes, últimamente he estado leyendo la Biblia, he estado descubriendo profecías, significados proféticos, he estado interpretando cosas y me he dado cuenta que lo que yo he considerado durante mucho tiempo imposible, difícil de creer, se está haciendo realidad delante de mis ojos. Muchas cosas que yo imaginé que no eran posibles, las estoy viendo, las estoy entendiendo. Entonces, yo digo, pues yo recuerdo varios textos y te voy a enseñar algunos textos. Vamos a ver aquí, te voy a enseñar, a ver, porque creo que ya dejé esta. Te voy a enseñar algunos textos que busqué, mira. Por ejemplo, en Mateo 9:28, Jesús le dice a un par de ciegos, conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, Jesús sana a dos personas ciegas y les dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Y sanaron. Luego Jesús le dijo a un centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado. Y luego en Mateo 9:22 dice, y Jesús volviéndose mirándola dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y hay otro escenario más donde Jesús confronta a un padre que deseaba la sanidad para su hijo y le dice, ¿tienes fe? ¿Puedes creer? Porque aquel que puede creer, todo le es posible. En todos estos casos que yo encuentro en la Biblia, son escenas donde para recibir el milagro, tienes que creer. Para que Dios se manifieste, para que Dios intervenga, es necesario tener fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo entiendo esa parte. Creo que la fe es necesaria para que Dios se manifieste en nuestra vida, intervenga y obre grandes milagros. Pero no es mi caso. No es la forma como Dios ha trabajado conmigo, no es la forma como Dios me trajo. En todos los casos que yo te he mencionado, yo siempre dudé de la capacidad de Dios para hacer el milagro. Dudé de su capacidad para cambiarme, para transformarme. Dudé de su capacidad para hacer llover sobre una casa. Dudé que podía parchar la llanta de una bicicleta, aunque se lo pedí, pero en realidad no lo creía, porque si yo lo hubiera creído, yo no hubiera sacado la llanta de la bicicleta para parcharla. Yo le hubiera echado aire allí mismo sin sacarla, pero no lo hice porque yo pensé que no la había parchado. Entonces, yo recuerdo un ejemplo bíblico que tristemente no puse la cita, pero fue el texto de un personaje llamado Ciro en la Biblia. Dios llamó a este hombre sin que lo conociera y lo mencionó por nombre casi 250 años de que existiera. A Ciro se hizo rey, fue rey de los medopersas y fue el que conquistó Babilonia. Pero su nombre había sido escrito 250 años antes por el profeta Isaías. La forma como iba a conquistar o como conquistó Babilonia, que iba a hacer secar el caudal del río, había sido escrito también, el método. Entonces, Dios le dice a Ciro, yo te llamé, te puse nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me has conocido. Entonces, algo similar es lo que yo creo que Dios ha hecho conmigo. Ha hecho milagros sin yo tener la fe suficiente para creer en esos milagros. Y hay
cosas interesantes que te voy a decir y que quizás no me creas, o quizás sí, quién sabe, quizás más adelante todo el mundo crea, quizás ahorita no. Sabes que cuando yo leí por primera vez la historia de Ciro, me pareció que la profecía a Ciro le quedaba demasiado grande. Porque lo único que hizo Ciro fue dictar un decreto para que el pueblo judío esclavizado en Babilonia regresara a su tierra y reconstruyera el templo. Y eso fue todo. Permitió que regresaran. Pero la profecía de Ciro decía muchas cosas más. Decía, yo te voy a revelar misterios ocultos. Yo voy a abrir delante de ti puertas. Voy a quebrantar un montón de cosas. Te voy a mostrar cosas escondidas, misterios, tesoros. Y me pareció desde la primera vez que leí la historia de Ciro que la profecía era demasiado grande. Para mí, a mi parecer, cuando leí la historia de Ciro, me pareció... A ver, me voy a poner aquí un poquito más grande la cámara. Me pareció a mí que era como para que hiciera más. Como que si hubiese habido algo que faltara en la historia de Ciro. Y ahora que he estado estudiando la Biblia y he estado interpretando profecías y Dios me ha estado revelando cosas que han estado ocultas desde hace mucho tiempo y así las he entendido, y yo espero que se confirme porque espero el cumplimiento de ciertas profecías. Si estas profecías se cumplen, confirmarían mi convicción, mi presentimiento, confirmarían lo que he pronosticado. Y tengo la impresión que muy probablemente en mí se están cumpliendo o se van a cumplir algunos aspectos que se menciona con respecto a Ciro, pero que no se terminaron de cumplir en Ciro. Es decir, en Ciro se cumplió una parte de la profecía, pero no se cumplió todo. Creo que faltan cosas por cumplirse. Y creo que existe la posibilidad, no lo estoy afirmando categóricamente, pero creo que existe la posibilidad que, lo voy a decir así, que probablemente yo sea un Ciro moderno, un Ciro de esta época, de este tiempo, que Dios me haya escogido también de la misma manera como escogió a Ciro mucho tiempo antes. Y bueno, si tú estás viendo este video, no sé qué te trajo a ver este video, no sé qué curiosidad, no sé cuándo vas a estar viendo este video, no sé cuánto tiempo vaya a permanecer en la red este video. Quizás en el futuro, lo que yo estoy diciendo ahorita, lo que me parece como una teoría, como una impresión, como una posibilidad, quizás en el futuro ya no se vea tanto como una posibilidad, sino como una realidad. Pero independientemente de eso, quisiera dejar claro una cosa. Independientemente de lo que pasó y de lo que pueda pasar en el futuro, quiero decir que lo importante es Dios y lo que Él hace y sus obras. Lo que hizo Ciro, lo que hizo Dios en la vida de Ciro no dependió de Ciro, ni de la fe de Ciro, ni de su capacidad para creer en Dios de Ciro. Dios hizo con la vida de Ciro lo que Él quiso hacer. Y cuando Ciro supo lo que Dios había dicho de él, Ciro decidió obedecer lo que Dios había determinado. Pero la iniciativa fue de Dios, la iniciativa fue una iniciativa divina. El propósito de Dios se cumplió y Ciro, cuando recibió el llamado y vio lo que Dios había dicho, simplemente decidió hacer caso. Entonces, es Dios quien merece la honra y merece la gloria. Es Dios quien hace sus maravillas, que revela sus misterios, el que da a conocer lo que va a pasar antes de que suceda. Es Dios que a través de su palabra nos muestra la historia. Cada evento de la historia de la humanidad está marcado en las Escrituras. Y en ese tiempo se van a estar cumpliendo muchos de esos eventos. Dentro de poco tiempo
probablemente ocurra una tragedia en el liderazgo de la iglesia adventista. Y cuando esa tragedia ocurra, probablemente muchos líderes de la iglesia vayan a fallecer, vayan a morir. Yo ya grabé un video al respecto. No es el propósito de Dios evitar que eso acontezca. Puede hacerlo, pero no lo va a evitar, porque Dios está juzgando al liderazgo de la iglesia. Porque cuando ese evento ocurra, se va a cumplir la profecía dada por Dios en Jeremías 23, donde Dios dice que va a juzgar a los pastores por no haber cuidado las ovejas, por haberlas espantado. Entonces, si ese evento pasa, será el cumplimiento de la profecía de Jeremías 23. Y después de eso vienen otros eventos. Pero bueno, hasta aquí ya llevo 51 minutos grabando. Pero sabes, todavía quiero contarte otro evento más. Ya sé que quizás estás cansado de estar escuchando aquí. Pero ya aprovechando que estoy dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, quiero mencionarte un evento más todavía que no he contado. Ya para no grabar otro video al respecto, sino que ya que aquí mismo vaya todo. Después de que yo salí de las drogas, yo me drogaba con Resistol. Obviamente el Resistol quema las neuronas del cerebro. Te puedo decir que prácticamente yo escuchaba voces. Yo creo que ya me había quedado medio loco o me estaba quedando loco. Entonces quedé medio trastornado por esa situación de vicio y de droga. A tal punto que yo empecé a llegar a la iglesia y platicaba con las personas, pero me pasaba algo. Era como si yo tuviera, como que si yo de repente me quedara ido. Es decir, estábamos platicando, de repente tú mencionabas algo que a mí me llamaba la atención y mi mente como que se quedaba pensando en eso que tú mencionaste. Mientras tanto, la conversación seguía. Y luego yo volví a opinar sobre lo que a mí se me había quedado, donde yo me había quedado. Pero la persona me decía, mis amigos, mis compañeras hermanas de la iglesia me decían, sabes, pero eso ya lo hablamos hace rato, ahorita ya estamos hablando de otra cosa y tú todavía sigues allá. O sea, eso me pasaba, no una vez me pasó varias veces. Entonces a mí me empezó a preocupar porque obviamente yo me di cuenta que mi cerebro no había quedado bien. Mi cerebro había quedado dañado por las drogas. Llegó a un punto de que me empezó a como deprimir por dentro, a angustiar por dentro. Y yo recuerdo que de repente estaba hablando con mi madre, con mi mamá. Y yo decía dentro de mí, mientras mi mamá hablaba conmigo, decía yo en mi interior, ay madre, si supieras que estás hablando con un loco. Porque así me sentía yo fuera de la realidad. Me sentía loco. Entonces yo recuerdo ese día que yo estaba hablando con mi madre y me sentía así. Había un lugar donde yo siempre salía a platicar con Dios, a conversar con Él. Recuerdo que ese día salí a ese monte, a esa montañita. Y allí, donde siempre solía platicar con Dios, volví a platicar una vez más con Dios. Le dije, Señor, tú sabes que yo estoy loco. Yo sé que dañé mi cuerpo. Yo sé que destruí las neuronas de mi cerebro. Yo sé que arruiné mi vida. Sabía que había arruinado mi vida porque sabía que no estaba bien. Algo me lo decía y yo sentía que no estaba bien. Y en medio de esa situación, yo le dije a Dios, Señor, si tú resucitaste a Lázaro, cuando tenía 4 días de estar muerto, ya apestaba, y lo levantaste de la tumba, tú tienes poder para sanar mis neuronas si tú quieres. Yo sé que yo me las destruí, yo sé que yo tengo la culpa,
Yo sé que soy el responsable, pero si para algo te sirve mi vida, si puedes hacer algo con este pedazo de cuerpo, tómalo y sánalo. Si te sirve para algo, tómalo y sánalo. Y allí, mientras yo estaba orando, conversando con Dios y llorando porque estaba realmente desesperado, afligido y angustiado, porque sabía que estaba ya perdido, sabía que había probablemente mi futuro, mi vida, o sea, todo había quedado dañado por la forma como yo me había dañado el cerebro. De pronto, mientras estaba allí, sentí que algo tibio se posó sobre mi frente, calientito. Y ese tibio y eso calientito, como si me hubieran puesto una franela o un trapito húmedo, pero con agua calientita, así. Yo estaba en el monte, obviamente estaba en el monte y no había nadie allí. Me lo pusieron en la frente, sentí algo así, tibio, calientito, y eso calientito se fue moviendo hacia atrás, hacia atrás. Y yo nada más iba sintiendo cómo iba pasando lo caliente de enfrente hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y hasta que llegó a la parte de atrás. Y cuando llegó a la parte de atrás, todas esas tinieblas y toda esa oscuridad y toda esa nublazón que yo sentía en mi cerebro desapareció. Y esa sensación de estar loco y todo eso que yo sentía se esfumó. Y entonces me di cuenta que Dios me había sanado, que Dios me había restaurado el cerebro. Y fue una maravilla para mí. Después te dije al principio que yo me había salido de la escuela. Pues entonces traté de completar mis estudios. Terminé la secundaria, terminé la prepa. La secundaria la terminé en sistema abierto, el sistema para adultos. Y la preparatoria sí la estudié normal. Y recuerdo que volví otra vez a sacar esas buenas calificaciones que tenía cuando yo era jovencito, cuando yo iba a la secundaria, cuando iba a la primaria. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, participé en un concurso, hacían concursos de académicos, y dejé a mi escuela primaria en sexto año en tercer lugar. No el primero porque, o fue el segundo lugar. En segundo lugar, dejé a mi escuela en segundo lugar en un examen académico que medía el desempeño, el nivel de la escuela. Entonces, en segundo lugar, porque una muchacha me ganó, una niña me ganó. Siempre las niñas me han ganado en la escuela. Y recuerdo que cuando regresé a la escuela nuevamente, ya a mis 18, 19 años, y estaba yo estudiando la prepa, otra vez volvieron las buenas calificaciones. Y los maestros me querían mucho, me estimaban bastante. Y mis compañeros de clase me odiaban, me aborrecían porque los maestros me querían y porque sacaba buenas calificaciones. Pero para mí cada 10, cada nota buena, cada nota excelente que yo sacaba, era una comprobación de que Dios realmente me había sanado, de que Dios realmente había curado mi mente, mi cerebro. Para ellos quizás era una sensación de envidia, pero para mí era un motivo de gratitud a Dios, porque yo sabía que ese 10 que estaba sacando y esa nota excelente que yo estaba sacando era el resultado del milagro que Dios había hecho conmigo. Entonces creo que los milagros en mi vida no han terminado. Creo que no solamente va a ser milagros en mi vida, va a ser milagros en la vida de muchos de los que estamos viviendo en esta época y en este tiempo. Milagros para quienes los vean serán motivo de asombro, motivo de admiración, pero también motivo de gratitud a Dios. Creo que Dios se va a manifestar en este tiempo de una manera como no lo ha hecho en décadas o en siglos. Creo que volverá a hacer milagros tan grandes como los que hizo cuando sacó a Israel de Egipto. Creo que muy pronto Dios se manifestará a su iglesia, a su pueblo, pero también al mundo. Y entonces debemos de estar listos y debemos de estar preparados, consagrados a Él
y dispuestos para cumplir el plan o la misión que el Señor nos encomiende. Así que este ha sido mi testimonio por el día de hoy. Llevo casi 59 minutos con 58 segundos, ya casi la hora. Espero que este testimonio pueda ser de bendición para tu vida. Son cosas que Dios ha hecho conmigo, pero sé que Dios las puede hacer con cualquiera. Sé que en el caso de la Biblia, de los textos bíblicos, para recibir un milagro y para recibir una bendición es necesario tener fe. Obviamente que Dios también ha hecho crecer mi fe de manera individual. Me ha hecho pasar por tribulaciones, por pruebas, por situaciones difíciles que me han tenido que llevar y obligar a confiar en Dios. Pero también ha hecho cosas en las cuales yo no he creído, no he tenido fe, inclusive hasta las he dudado, y a pesar de mis dudas, Dios ha hecho sus milagros y se ha manifestado. Creo que eso tiene que ver con lo que va a ser más adelante. Cosas que no dependen de la fe humana. Hay muchas cosas que dependen de la fe humana. Hay muchas cosas que dependen de que nosotros creamos, como la salvación. Tenemos que creer para ser salvos. Pero creo que también hay cosas que no dependen de la fe humana. Hay cosas que simplemente dependen de la voluntad divina, de que Él lo quiere hacer. Y si Él lo quiere hacer, lo hace. Y no importa si creemos o no creemos, si tenemos la capacidad de confiar o si no tenemos la capacidad de confiar. Él lo hace en su soberanía y en su misericordia y en su compasión. Se manifiesta, aunque no lo creamos, y hace lo que no esperamos que sea capaz de hacer, pero lo hace. Y no porque tengamos fe, y no porque si no creemos no va a pasar, no. Lo hace porque Él quiere hacerlo, porque son sus planes, porque son sus propósitos, porque es su deseo. Y ojalá, pues bueno, ya acostumbrado a esto, ya van 3 videos que hago y oro antes de terminar. Pues quisiera invitarte. Yo no sé si tienes alguna necesidad en tu vida donde necesites que Dios se manifieste, que Dios haga algo por ti. Yo te quiero pedir en este momento que lo pongas en las manos de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios 2 cosas. Que intervenga en tu vida, ¿sí? Pero también que esta oración, a través de este video, perdure en el tiempo. Es decir, que no solamente sirva para ahorita, sino que sirva de aquí al futuro. Cualquier persona que vea este video y haga esta oración conmigo, que Dios pueda estar allí presente, porque Dios es atemporal. Si Dios no está solamente en una parte de la historia, Dios está a lo ancho y largo de la historia. Así que vamos a pedirle a Dios por tu necesidad. Yo no sé cuál sea el milagro que tú necesitas, y tampoco sé si Dios te lo va a responder, porque yo le he pedido muchas cosas a Dios y Dios no me las ha respondido como yo lo esperaba. Y te voy a contar así brevemente antes de orar un ejemplo. Yo tenía un carrito, era un Neón 2004, y una vez se quedó sin batería. Y entonces yo estaba tratando de prenderlo y no prendía. Entonces yo le dije a Dios: Señor, tú puedes mandar a un ángel que con su dedo le pongas en la bujía y le haga una descarga eléctrica y el motor prenda. Entonces yo estaba orando para que Dios le metiera, y le volví a jalar la llave: Señor, por favor, métele allí que una descarga eléctrica para que prenda. Y le daba y no prendía y no prendía. Entonces pasó un señor y me dijo: no prende, te quedaste sin pila, yo traigo cables. Y sacó sus cables, conectó sus cables de su camioneta a mi carro y prendió. Entonces Dios me contestó mi oración, pero no de la forma como yo quería, sino como Dios quiere. Dios utiliza muchas formas para responder. Entonces, si hay algo que necesitamos, hay que ponerlo en las manos de Dios y esperar a que Él responda, no como queramos nosotros, sino como Él quiere y como Él sabe que es mejor. Siempre hay que confiar en eso. ¿Estás enfermo? Pon tu enfermedad en las manos de Dios. Sé que lo que necesitas es sanidad. Sé que lo que quieres es recuperar tu salud. Pero sé también que muchas veces una enfermedad tiene un propósito. O puede ser para ayudarte a crecer tu fe en Dios, o puede ser porque tienes malos hábitos y esos malos hábitos
fueron los que causaron esa enfermedad. Y si esos malos hábitos causaron esa enfermedad, tú no vas a sanar, porque aunque Dios te sane, el hábito que te causó la enfermedad no está sanado. Entonces sería como solamente curarte por encima, pero el problema está abajo, es de fondo. Entonces, las enfermedades muchas veces Dios deja que se queden con nosotros, porque el propósito es que esa enfermedad nos ayude a cambiar la raíz, el propósito de por qué vino en primer lugar. Entonces, Dios es muy sabio cuando trata con nuestros problemas y con nuestras necesidades. Yo he sido pobre toda mi vida, no he tenido dinero. Toda mi vida siempre estoy necesitando. A veces cuando siento que ya me quedó un poquito de dinero, digo, por fin me quedó un poquito de dinero, por fin esta semana me va a quedar más y se acabó el gas y ahora tengo que gastar el gas. Entonces, o se descompone la moto y ahora tengo que... Sí, así me ha traído Dios toda mi vida. En la pobreza extrema, en la necesidad, no he pasado hambre, no me ha faltado ropa, no me ha faltado vestido, no me ha faltado techo, no me ha faltado, mis necesidades están satisfechas, pero yo quisiera que me diera otra cosa, pero no me da, simplemente Él me da lo que quiere darme, y yo creo que así va a ser toda mi vida, ya hasta creo que me voy a empezar a resignar a eso. Simplemente hay cosas que no se pueden. Simplemente hay cosas que no van a pasar por más que se las pidamos a Dios. Yo recuerdo haber leído la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo y dice que 3 veces le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón en su carne que tenía. Y 3 veces le había dicho, Dios, bástate mi gracia. Y Dios le había dejado eso para que por la grandeza de las revelaciones que había recibido no se exaltara, sino que era una forma que Dios tenía de cuidar a su siervo y mantenerlo humilde. Entonces Dios a mí me ha dejado en la pobreza y en la necesidad. No me ha faltado el alimento y no me ha faltado lo que necesito. Pero Dios, no sé, quizás está abatiendo mi orgullo, abatiendo mi vanidad. No sé qué está haciendo. Ojalá que termine pronto y ya por fin pueda yo salir de la pobreza. Pero si no lo hace, pues nos quedaremos pobres toda la vida. No pasa nada. Porque yo sé que Dios no me va a faltar y sus promesas no van a faltar en mi vida. Entonces, no sé cómo Dios ha decidido conducir la tuya, pero como sea que Dios haya decidido conducir tu vida, yo te quiero pedir que aceptes la voluntad de Dios en ese aspecto. Si hay cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era joven. Todavía estoy joven, por cierto. Pero yo le decía a Dios, Señor, quiero tener una novia. Yo estaba soltero en ese tiempo. Quería tener una novia, quería tener una compañera. Miraba a mis amigos que tenían sus novias y yo solo. Y Dios me bendecía en todo. Predicaba un sermón, era un excelente sermón. Hacía esto, todo lo que yo hacía, Dios lo bendecía. Pero en lo que yo quería, no me lo daba. Y así pasó mucho tiempo. Hasta que finalmente yo por mi necedad fui y me conseguí una novia. Y me fue mal. Y sufrí mucho. Y ya ahora ya estoy casado. Tengo mi esposa. Dios la colocó allí. Él me guió. De alguna manera esa ya puede ser otra historia quizás que pueda contar más adelante. Pero lo que quiero que sepas es que Dios conduce nuestras vidas en su sabiduría. Como Él quiere conducirlas. Él es bueno. Es misericordioso. Y debemos de confiar que Él siempre hace lo que es mejor para nosotros. Siempre lo que es mejor, lo que más nos conviene. No lo que queremos, sino lo que nos conviene, lo que Él sabe que nos conviene. Dice por allí una frase que leí, que Dios nunca nos conduce de otra manera que no sea aquella que nosotros mismos le pediríamos si pudiésemos ver las cosas como Él las ve. Es decir, que si yo pudiese ver las cosas como Él las ve, entonces yo le diría a Dios, Señor, sí, déjame pobre. Ni modo. Pues, ¿qué podemos hacer? Aceptar la voluntad de Dios. Simplemente aceptar la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios no nos las va a dar por más que se las pidamos. Hay cosas que Dios quiere darnos, pero no estamos preparados para recibirlas. Entonces la oración constante, la oración fervorosa, el clamor intenso,
prepara nuestro corazón y prepara nuestra alma para recibir la bendición que Dios quiere darnos. Así que eso también lo debemos de tomar en cuenta. O sea, muchas veces puede ser que hay una bendición que no estás recibiendo porque no la estás pidiendo con fe y no la estás clamando con el corazón. Eso es muy importante también. Y si no estamos haciendo eso es que no estamos preparados para recibir. Entonces el clamor, la súplica constante y ferviente también prepara al ser humano para recibir la bendición de Dios. Entonces eso es algo que quería compartir contigo, algo de lo que he aprendido en mi experiencia y cómo conocer la voluntad de Dios. Bueno, también eso para mí ha sido muy importante, lo comparto brevemente, llevo 1 hora con 10 minutos y 27 segundos. Una vez leí un libro que me abrió un poco el panorama sobre cómo conocer la voluntad de Dios y mencionaba a través de la sierva del Señor que Dios se manifiesta por medio de las circunstancias. Dios no siempre te va a decir quiero que hagas esto o aquello. No siempre te va a hablar a través de un sueño. Sí te habla en sueños. Sí te habla a través de su palabra. Estás leyendo la Biblia y te impresiona tu mente respecto a ese versículo. Y entonces tú entiendes que Dios te está hablando allí. A veces a través de un libro, a veces a través de un sermón. Pero muchas veces Dios también a través de las circunstancias. Tenemos que estar atentos a las circunstancias y a la forma como Dios haya decidido manifestarse, revelarnos su voluntad y su propósito. No lo entendemos, la mayoría de las veces no lo conocemos, pero la palabra de Dios nos invita para que nosotros conozcamos su voluntad. Hay una promesa en Salmos, no me acuerdo la cita, pero dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Entonces Dios quiere guiar nuestra vida, quiere conducirnos, pero nosotros la mayoría de las veces no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces el deseo de Dios va contra el deseo del hombre. Por ejemplo, yo una vez le pedí a una chica que fuera mi novia. Y cuando yo le estaba pidiendo a la chica que fuera mi novia, yo estaba sintiendo en mi corazón que no era el deseo de Dios ni la voluntad de Dios que yo le pidiera que fuera mi novia. Pero como yo quería tanto una novia, estaba tan aferrado, a pesar de saber que no era la voluntad de Dios, se lo pedí. Y la chica también quería. Y pidió permiso con sus papás y rogó y consiguió el permiso y fuimos novios, sí, un tiempo. Fuimos felices y contentos un tiempo, pero después vinieron la separación, el sufrimiento, la angustia, porque siempre cuando escogemos algo en contra de la voluntad de Dios es porque Dios nos quiere salvar de lo que sabe que va a pasar allí. Pero pues la necedad humana, ¿sí? Tengo muchas cosas que contarte, pero el tiempo, no sé. Quizás tú puedas ponerle pausa al video y darle reiniciar después. Quizás este video ya se alargó demasiado también y ya tengo que cortarlo. No sé, pero bueno. Te cuento otro rápido. Este está bastante grave, este asunto. Mira que yo me levanté. Déjame acercar el micrófono. Yo estaba conociendo a una chica de la iglesia. Ella tenía un hijo. Y estábamos empezando a conocernos. Una mañana cuando me desperté, yo me desperté con la convicción de que yo debía dejarla. Ella tenía un niño. Yo fui adoptado de pequeño. Yo no conocí a mi padre. Yo no sé quién es mi papá, el que me engendró. Claro, sé que mi padre es Dios, pero natural o biológicamente, por así decirlo, no lo conocí. Entonces yo fui adoptado. Alguien aceptó a mi mamá juntamente conmigo y me crió. Entonces cuando esta chica tenía un niño y yo me reflejé y yo dije, quizás es tiempo de que yo le devuelva a la vida lo que la vida hizo conmigo. Porque a mí me adoptaron, quizás yo también tengo que hacer lo mismo, quizás también tengo que adoptar y criar a este chico, a este niño. Entonces yo me comprometí, yo lo tomé eso como una misión personal. Yo ya había aceptado esa responsabilidad delante de Dios. Entonces
yo decidí cortejar a esta señorita, a esta mamá joven, y estábamos empezando a conocernos. Entonces yo me levanté una mañana con la convicción de que tenía que terminar o dejar de verla. Y yo me pregunté, ¿y el niño? ¿Qué va a ser del niño? ¿Qué va a pasar con el niño? Yo en ese momento sentí que era mi responsabilidad del niño. Yo dije, ese niño va a tener un futuro incierto si no está conmigo. Sentí que yo era el único que podía cuidarlo, que solamente conmigo iba a estar bien, no sé por qué. Yo estoy seguro que si yo hubiese confiado en lo que Dios me dijo, Dios se hubiera hecho cargo de él y lo hubiera cuidado a su manera. Pero no, yo asumí esa responsabilidad y me quedé porque pensé que, no sé qué pasó, simplemente yo sentí que el niño, que qué iba a pasar con el niño. Y obviamente sí me gustaba su mamá, pero en ese momento lo importante que me llevó a quedarme allí y desobedecer esa convicción que Dios me había dado era el niño. Seguimos, continuó la relación, nos casamos, pasaron 10 años, tuvimos 2 hijos en esos 10 años, y después de 10 años las cosas se pusieron mal, el enemigo se metió y destruyó el hogar que yo había formado. Destruyó el hogar que yo había formado. Y mira, y te voy a decir una cosa. Nosotros íbamos a la iglesia, todos juntos. Orábamos todos juntos. Cantábamos, hacíamos culto en la casa. No siempre hacíamos culto en la noche y en la mañana, pero por lo menos una vez al día hacíamos culto en casa, el culto familiar. Y a pesar de todo, el enemigo se metió y destruyó ese hogar y esa familia se fracturó. Cuando mi papá y mi mamá se divorciaron, mi papá adoptivo, yo sufrí mucho. Yo sé lo que es que tus padres se divorcien. Y yo me había propuesto en mi corazón que mis hijos nunca iban a experimentar eso, que ellos nunca iban a tener que soportar que sus papás se divorciaran. Y triste y lamentablemente eso fue precisamente lo que yo no quería que pasara. Lo que yo no quería que le pasara a mis hijos fue precisamente lo que les pasó. Tuvieron que pasar por un divorcio y la culpa no fue de ellos. Y la culpa no fue ni quizás tampoco de ella. La culpa fue mía porque cuando Dios me dijo que yo no siguiera por allí, no hice caso. Entonces, cuando el enemigo se metió, Dios no hizo nada para impedir que destruyera mi hogar. Esto es importante porque dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos trabajar nosotros unos cuantos años, pero si no era la voluntad de Dios desde un principio, ruégale a Dios y suplícale y ponte sus manos y atente a su misericordia, porque en mi caso yo clamé, supliqué, lloré porque me quitaron de mis hijos, no me dejaron ver a mis hijos, me arrancaron a mis hijos y no podía verlos, llamaba y no me los pasaban, no me dejaban ni siquiera hablar con ellos y sufrí muchísimo por eso. Entonces, es importantísimo cuando andamos buscando una pareja, es importantísimo asegurarnos de que Dios realmente aprueba, porque es engañoso el corazón. Los sentimientos son engañosos, a veces se fijan en la persona menos digna, menos merecedora de nuestro amor y de nuestro afecto y de nuestra atención. Y cuesta mucho trabajo porque el sentimiento y el corazón te piden una cosa y probablemente Dios te está mostrando de alguna manera otro camino, otra dirección. Y el ser humano sufre mucho. No porque Dios no le hable, no porque Dios no le revele su voluntad, sino porque el corazón humano a veces, o casi la mayoría de las ocasiones,
elige otra cosa, elige su propio deseo, elige lo que es mejor para él y no confía en Dios, que Dios sabe el futuro y conoce las cosas y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces es muy importante, fíjate que si te llegas a encontrar en una situación como esa, en la que tu corazón te pide una cosa, pero Dios te está mostrando otra, créeme que vas a sufrir quizás un poquito, pero al final te vas a ahorrar de sufrimiento mucho más grande, porque Dios no te estuviera guiando en otro camino si no supiera Dios que ese otro camino es mejor para ti que el que tú estás tratando de escoger. Entonces, muy importante eso, muy importante. Un futuro se puede truncar, una vida entera se puede echar a perder. Los planes de Dios para tu vida pueden frustrarse si no eliges el camino que Él quiere para ti. Entonces, tristemente yo aprendí por las malas en mi caminar con Dios. Tomé malas decisiones. Y al final del día, cuando Dios me guió con la persona que ahora estoy, mi esposa, que quizás algún día ustedes la vayan a conocer, yo no la miraba como una persona apta, porque había muchas cosas que parecía que no encajaban. Pero mira, que cuando Dios elige, elige. Y a pesar de que humanamente yo pensaba que no, yo veía indicios de que Dios decía que sí. A pesar de que yo veía situaciones que parecía que no iban, porque no iba a la iglesia, por esto y por otras cosas. Yo veía como que no, pero de alguna manera Dios me iba mostrando que sí. Y déjame decirte que es una mujer maravillosa. Es una mujer muy trabajadora. Es una mujer que tiene muchos virtudes que suplementan mis defectos. Si yo soy un poco desordenado, si yo de repente no soy muy higiénico, lo que tú quieras, esa mujer me pone en cintura y me hace entender y no. Justamente lo que necesitaba, justamente lo que necesitaba. Entonces, es mejor confiar en Dios. ¿Sí? A veces, aunque creas que quizás no es por allí el camino, pero si Dios te está mostrando por allí, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en su sabia dirección. Y pues Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Nunca nos vamos a sentir defraudados cuando nosotros optemos por escuchar la voz de Dios y obedecer su voluntad. Jamás. Eso tenlo por seguro. Bueno, después de haberte contado tantas cosas, pensaba yo nada más contarte un testimonio de cómo Dios me llamó, pero al final terminé hablando de otras cosas. Espero que sean para tu bendición, para tu crecimiento espiritual. Espero que bendigan tu vida. Y pues, primero Dios, aquí vamos a seguir sirviendo al Señor en lo que el Señor nos pida que hagamos. Así que esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Vamos a ver esto. Aquí está. Adiós.